Arratsaldeon Danori, buenas tardes a todas y a todos, después de un montón de tiempo sin haber conectado con vosotros. Pues hoy desde aquí, desde Urdaibai, después de haber andado por ahí bastante tiempo, un día más, vamos a hacer un directo para ver un poquito qué es lo que se cuece aquí, qué es lo que se mueve por aquí, por Urdaibai. Y bueno, primero, saludaros a todos los que os habéis conectado, un montón de gente, desde Esparreguera, desde Bilbo, desde Santurtzi, desde Madrid, desde Cáceres, desde Ourense, desde Allariz, desde Cádiz, bueno, un montón de gente que todavía seguís aquí dando las buenas tardes a todos, Arratsaldeon Danori, y pues un día más aquí, pues para realizar el directo. Ya incluso se me ha hecho raro, me ha costado entrar dentro de todos los mandos que tenemos aquí, de todas las cámaras y de todas las pantallas, después de estar prácticamente, creo que 2 semanas sin haber podido, no, más de 2 semanas, sin haber podido contactar con vosotros y poder hacer este directo. Desde luego que aspaldico, como se dice en euskera, cuánto tiempo sin veros y sin contactar con vosotros, diría, porque veros hace un montón, ¿eh? Bueno, hoy va a ser un programa que me gustaría enseñaros un poco la experiencia que he estado viviendo desde hace 2 semanas en el estuario del Tajo, en Neboa, y he traído unas fotitos que os las voy a enseñar, pero primero, antes de nada, vamos a entrar en la marisma de aquí, de Orueta, de Gautí y Zarteaga, en el Urdaibai Bird Center, para ver qué bonito está el paisaje, qué bonito está todo, y bueno, qué animado está toda la marisma, con un montón de aves, y bueno, sobre todo con esos colores de otoño, ya de entrada de invierno. O sea que, lo voy a quitar de aquí, no, antes de nada, mira, no me suele gustar dar malas noticias y cosas así, ¿no? Pero acabamos de llegar al centro y nos hemos encontrado que pues un amigo, un vecino, nos ha traído pues un regalo que no nos ha gustado mucho. Os voy a enseñar, lo tengo aquí, y lo voy a enseñar pues para que nos demos cuenta, ¿no? Y nos concienciemos de qué es lo que suele pasar. A todos nos gustan los animales, también los animales domésticos, pero hay veces que pasa esto. Fijaros lo que hay aquí. ¿Sabéis todos lo que es? Es un martín pescador que nuestro vecino nos lo ha traído porque se lo había traído el gato a casa. No sé dónde lo habrá pillado, no sé cómo estaría, pero aquí veis un precioso martín pescador que se lo hace pillado, según parece, un gato, según nos ha dicho el vecino. Pues una noticia triste, pero bueno, para que todos seamos conscientes del problema que resulta de todo este tipo de animales domésticos que, no es que sea silvestre, ¿no? Que están en nuestro entorno, que no los controlamos y que bueno, que es una pena que terminen pues con aves como esta, no porque es un martín pescador, solo que nos ha chocado bastante porque ha sido, hace 1 hora que habíamos llegado y pues bueno, es una pena. Bueno, aparte que era un martín pescador que estaba anillado, que todavía ni he mirado de cuándo es, porque no me ha dado tiempo. Veis aquí, ahí no sé si se ve, la pequeña anilla colocada, me imagino que es nuestra, pero bueno, lo miraré más tarde y ya os comentaré. Pero sin más, solo para poder ver que es una pena que aves de este tipo, bueno, cualquier ave, cualquier mosquitero, gorrión, pues tiene la cabeza ahí como agarrada, termine pues de esta manera, ¿no? Sin más, pero bueno, vamos a olvidarnos un ratito de este tema, pero que os lo tenía que enseñar, por supuesto, y vamos a entrar en la cámara en directo de Orueta para ver qué se cuece en esta zona. Ahí vamos. Buah, fijaros el cielo tan chulo que nos ha quedado esta tarde. Es una pena que no me pueda acercar mucho más con la cámara, porque es una cámara que no permite ver lo que es más allá del horizonte,
Pero bueno, podemos ver aquí este día, que parece más de otoño que de otra cosa, con todos, bueno, ya con todo el carrizal. Iba a decir agostado, pero voy a decir invernado, porque aquí en agosto no aparecen estos colores, en agosto está totalmente verde, pero veis ahora como el carrizal está de unos colores increíbles, esperando a la Betoro que todavía no lo hemos visto, Os voy a comentar también que, bueno, pues la laguna y lo que es toda la laguna de Orueta, pues está cambiando bastante desde hace años, ¿no? Pues se está colmatando de vegetación. Algún día os hablaré sobre el tema. Y a la Betoro le gustan zonas de aguas libres también, entre carrizales y demás. Entonces estamos esperando a que llegue, o quizás esté aquí y no lo hayamos visto, porque estamos a 1000 historias. Pero bueno, veis que con estos colores el Betoro puede estar en cualquier sitio y se nos puede escapar de la vista. Sí. Estoy leyendo también los Telegram y lo que nos estáis mandando también desde el chat del YouTube. Y bueno, saludos también a Elche, que también nos siguen desde Elche. Y bueno, y aquí estos carrizales ahora mismo de estos colores, y fijaros lo bonito que está el robledal que está, nada, en la laguna, que todavía sigue con algunas hojas de color otoñal total, aunque ya os digo que ya nos quedan nada, no nos queda nada para pasar ya al mes a la estación de invierno. Pero fijaros qué cielo más chulo. Después de haber estado lloviendo durante días y días, hemos terminado de la lluvia un poco hartitos, aunque bueno, es lo que nos toca y lo que tenemos en esta época, ¿no? Pero fijaros el paisaje tan chulo que nos deja esta entrada de finales de otoño a invierno. Y por supuesto, aquí se escuchan también las aves que tenemos ahora mismo en la laguna. Un lujazo de cielo, ahora que ha escampado. A ver, estoy intentando hacer una cosa, a ver si puedo. Ay, no me deja. A ver. No me he ido, pero quiero hacer una cosilla que no sé, que no me deja hacer. Bueno, da igual. No pasa nada. A ver. Sí, ahora sí. Vale. Y seguimos y nos vamos a acercar hasta los islotes. Fijaos qué reflejo del cielo aquí en el agua, con esos colores anaranjados y con estas garcillas que, como día tras día, se acercan hasta la laguna, a su dormidero. Ahora hay algunas poquillas. Vamos a acercarnos para ver cómo se acicalan y a ver si también vemos alguna niña, porque a veces estas garcillas, por supuesto, son garcillas que han nacido y que viven en la colonia de Ízaro durante la primavera y durante el verano, que es donde crían, pero luego se acercan en invierno, este año por primera vez, a esta zona de Orueta, de las lagunas de aquí de delante del Bird Center, a pasar la noche en unos tamaris que hay cerca. Sí, mira, José Granadero nos comenta que ha pasado un Martín, y sí, se ha oído ahí un tweet. Os iba a decir también, te iba a decir, José, que haciendo un inciso, que el regalo que te mandé una camiseta, pero me ha venido de vuelta y no sé si la dirección estará bien,
O sea que te agradecería que por favor me mandaras otra vez la dirección tuya de casa, porque tengo otra vez el paquete aquí. Me ha venido de vuelta. Lo encontré encima de la mesa y pone como, no sé, como que no llegaba a la dirección que se me mandó. O sea que, José, si puedes, mándame por favor tu dirección, ¿vale? Ahora, pues después de este inciso, que era importante, por supuesto, vamos a seguir acercándonos a estas aves. Y bueno, qué decir que con el micrófono pues se escuchan también otras aves que no vemos, ¿no? Como el martín que nos ha comentado José. Vamos a ir hacia otra zona. A ver. Nos vamos a acercar. A José sí le tocó, ¿eh? Por supuesto que le tocó. Una última vez, creo. Aquí. Vamos a acercarnos a esta cuadrilla de silbones que está aquí en el islote, junto a algún ave de rabudo. Y bueno, y digo algún ave de rabudo porque enseguida os voy a enseñar un par de fotitos de patos que he estado observando hace 2 semanas, voy a decir, en la zona de Eboa, en Portugal, en el estuario de Tajo. Y bueno, es un sitio increíble. Este también, ¿eh? Tampoco nos quejamos de dónde vivimos y qué es lo que tenemos por aquí. Aquí estamos viendo, creo que es un correlimos que está ahí escondido, sí. Un correlimos, una agachadiza que está aquí en el centro, solo que ya el zoom se va a hacer demasiado quizás. Hay también un bilurico bailón al lado de esto que parece pues una cerceta, diría yo, por el tamaño. Y seguimos escudriñando estas islas que durante estos días han estado totalmente cubiertas de agua. Y aquí vemos también 2 aves camufladísimas que son las avefrías. Una que lo voy a poner ahora mismo en el centro. Ahí se puede ver un par de avefrías totalmente camufladas en la vegetación de estos islotes. Hemos tenido unos días de un montón de lluvia, no ha parado de llover durante varios días, el fin de semana pasado entero y prácticamente hasta ayer, durante todos los días, ¿no? Ahí. Me están comentando a ver si era macho o hembra el martín. Es un macho, Luego os lo enseño si queréis, pero tiene el pico totalmente negro, sí. Era un macho. Y me encanta que os hayáis quedado con el tema del pico del martín pescador. Aquí vemos estas cercetas, estas cercetas, estas 2 parejas que están durmiendo ahora mismo, con estos reflejos súper chulos. Y ahí va. Venga, ahora que me dices, venga, Asten, os voy a contar cosillas de Eboa. Yo os comento, merece la pena ir a visitarlo, no está tan lejos. La verdad que bueno, ahora mismo os voy a enseñar, a ver si cargo estas imágenes. Un segundo, voy a abrir. Si me hace caso. ¡Ay, no! Cachis. Bueno. Y aquí nos acercamos enseguida
Tic-tac, tic-tac. Espera, voy a poner la cámara en un sitio chulo para ver. Venga, vamos a dejar con este paisaje, que es una preciosidad. Y vamos a acercarnos a ver lo que hemos comentado hace muy poco, que es la visita que hice a Eboa. Aquí veis, este es el mapa de la península. Y bueno, os voy a comentar el viaje. Bueno, espera, me voy a quitar de aquí. Eso es. Pues Eboa está justo a unos 40 kilómetros de Portugal. Es un centro de visitantes que, bueno, yo creo que algunos que seguisteis también la retransmisión de hace, pues no sé, será hace un mes, cuando estuvieron aquí gente de Portugal y de Noruega, de un proyecto que se llama BioWet o BioWet. Pues bueno, pues estuvimos hablando con Pedro, ¿no? Pedro era una persona que estaba trabajando en Eboa, que estuvo con nosotros aquí también haciendo el intercambio entre centros de visitantes, de humedales, y bueno, pues hace 2-3 semanas pues nos tocó a nosotros acercarnos a Eboa. Me acerqué yo, pues nadie más tampoco podíamos acercarnos, y bueno, pues comentaros dónde está Eboa. Eboa está justo en Portugal, cerca de Lisboa. Está, aquí podéis ver, cuando me estoy acercando, aquí justo lo que es en la nariz, ¿no? En la nariz de lo que es Portugal, de esa persona, que parece una persona. Pues bueno, pues está aquí en el estuario del Tajo. Es un centro de visitantes que está en la mitad de una de las marismas que crea el estuario. Uy, no sé lo que pasa. Que crea el estuario del Tajo, que es este río que viene aquí. Todo esto son marismas, empezando desde prácticamente bueno, kilómetros, desde entroncamiento, desde toda esta sierra. Estos son marismas, pero justo en la desembocadura, aquí vemos a Lisboa, la capital, con el puente de Vasco de Gama, ese puente gigantesco que cruza lo que es todo el estuario del Tajo, y Eboa queda justo en la desembocadura entre, aquí vemos, eso es, entre dos ríos, el río Sorraya, que viene por la parte de abajo, de la derecha, o bueno, de la izquierda diríamos. Ay, qué mal se ve, fachis la porra. Creo que tengo demasiadas cosas en internet que no me deja cargar como es debido. Pero bueno, a ver, voy a quitar cosas. Tic, 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 tic. Venga, un segundo. Ponemos el pause. A ver si es por tantas cosas que tengo que no carga. Pues no lo sé. Espero que siga igual. A ver. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, pues estamos justo en el estuario del Tajo, en una zona inmensa de marismas y arrozales, donde justo donde se cruzan el río Sorraya y el río Tajo, pues ahí está el centro de visitantes que es llamado Eboa, de donde provenía Pedro, por ejemplo, que estuvo en Urdaibai, pues justo hace un mes con él en el intercambio que realizamos. Bueno, como no se me carga el Google Earth, os quería enseñar de más de cerca, pero no sé por qué. Entonces lo que voy a hacer es, os voy a poner, a ver, cachi la porra. Bueno, voy a ir con la presentación. ¿Cómo? Un segundo. Voy a descartar esto, pongo esto aquí y me imagino que ahora estamos viendo. Bien, pues aquí está el cartel de presentación de Eboa. Es este cartel que veis aquí, con este calamón chulísimo y un mundo con asas. A mí me costó al principio, bueno, en portugués las asas son las alas, y por lo que significaría un mundo con alas. Y es el centro de visitantes donde veis este cartel al lado de la carretera. Es donde nos vamos a dirigir hacia Eboa, que está a unos 12 kilómetros
cruzando arrozales y cruzando marismas en un lugar excepcional e increíble, justo 40 kilómetros escasos de Portugal, pero en un paraíso sobre todo para las aves que hay allí. Esta EBOA, pues como igual que Urdaibai Bird Center, pues somos miembros de Aranzadi. EBOA es parte de la compañía das Leixírias, que es una compañía gigantesca que existe ahí en Portugal, que está en toda esa zona, que tiene un montón de tierras, es una compañía gigantesca, tiene bodegas, se dedica también al vino, se dedica sobre todo al arroz y sobre todo, bueno, aparte de ganadería, caballos y demás, sobre todo a este logo que veis aquí, que es un árbol, es un alcornoque, y sobre todo se dedica a lo que es todo el tema de corcho, y todos los alcornocales. Yo diría que miles de hectáreas de alcornocales que producen corcho para esta compañía, que es una de las más grandes de Portugal. Pues bueno, pues para el ejemplo, o sea, lo que es todo el alrededor del estuario del Tajo son dehesas de alcornoques que producen pues prácticamente la gran mayoría de corcho diría que del mundo, ¿no? Son alcornoques preciosos en distintas etapas de producción, como veis aquí, todos ellos marcados en los años en los que se les ha descorchado, y bueno, un lujo de sitio. Aquí Felipe nos manda también fotos de EBOA, porque sé que estuvo en EBOA, pero bueno, ay, mamá, pero es que ¿por qué no me hace caso esto? Bueno, voy a pasar. Bueno, aparte de los... Joder, creo que me va a dar problemas hoy. Me está dando muchos problemas. Sí. Bueno, para que os hagáis una idea, este fue el primer día que llegué y un amanecer llegando hacia lo que es EBOA, hacia una zona que íbamos a conocer ese día. Y bueno, pues lo que estáis viendo aquí en este amanecer, con este sol de fondo, pues son miles y miles de moritos. O sea, al principio de lo lejos, a mí me daba la sensación de que eran estorninos, pero que va. Mientras iba acercándome, eran un montón, miles de moritos que no paraban de llegar, que se estaban abriendo por los arrozales y por las marismas, pues para empezar el día, para empezar a comer. Esos moritos que, bueno, se repartían por todos los arrozales a miles y nos dejaban pues imágenes que para nosotros, o desde luego para mí, de aquí del norte, pues muy pues diferentes, ¿no?, a lo que podemos ver aquí. Miles y miles de moritos que vamos, o sea, te los encontrabas por todas las esquinas, ¿no? Y bueno, pues desde todos estos arrozales y estas marismas, pues bueno, pues llegábamos a lo que es a EBOA, a lo que es el centro de visitantes, un centro de visitantes integrado totalmente en el medio, realizado de madera. Bueno, comentaros que no les llega la electricidad, tienen una planta solar, que es la que les surte de energía, y bueno, pues andan con internet también, por supuesto, pero con 4G y demás, o sea, todo vía satélite. O sea que un centro integrado en el entorno, muy digno, exageradamente bonito, como vais a ver en estas imágenes, de madera. Y de verdad que os digo a todo el mundo que os podáis acercar hasta aquí y ver, pues desde este mirador, la laguna está muy cerca, como si sería en el Urdaibai Bird Center, y totalmente, como veis, integrado en el entorno, entre los carrizos. No tiene nada que ver con otros centros que podemos ver, ¿no? Le falta la torreta para que se parezca un poco más a nosotros, pero aquí veis, los accesos, todos de madera, una preciosidad. Cajas nido
para lechuzas, un montón de lechuzas que pudimos ver. Y el grupo con los que he estado trabajando. Gente de Noruega y de Portugal, que hemos estado trabajando sobre los humedales e indicadores que nos sirvan para poder ver los efectos que en un futuro y que actualmente pues el cambio climático está teniendo, sobre todo en los humedales. Toda esta gente maravillosa dentro de EVOA, este centro con cafetería, que eso es lo que decía ahí, que nos falta aquí en el Urdaibai Center, con una cafetería chulísima, donde podías desayunar, podías picar algo, podías tomarte un café, una cerveza, lo que fuera, y un ventanal espectacular, donde estaban las lagunas delante y todos los atardeceres, bueno, se acercaban los miles de moritos, avefrías, espátulas, limícolas, un montón de anátidas, avefrías, que se acercaban, nada, aquí mismo. Y no solo eso, delante, a muy pocos metros, todos los días, encima del tejado, y deleitándose, pues, estos elanios, elanio azul, que se te dejaban ver a 5 metros delante del ventanal de lo que es EVOA. Un sitio increíble. Aquí estoy viendo que estáis haciendo así planes de montar salidas y demás. Yo he estado, y no sé si voy a tener tiempo para juntarme, pero me parece, vamos, una idea maravillosa que en cuadrilla se pueda acercar ahí. Además, bueno, os voy a decir que todos los de esta gran cuadrilla de los directos, pues tendríamos un poco de enchufe, diría yo, porque nos pondríamos en contacto con la gente que lleva aquello, gente conocida, gente que ha participado en el directo incluso, y yo creo que tendríamos ahí un poquito de enchufe, diría. Aquí seguimos con este precioso elanio. Y bueno, y actividades, un montón de actividades que, bueno, para ello es un lujo porque en EVOA lo que tienen es, os he comentado que electricidad tienen de lo que es una planta solar que tienen ahí, una planta solar no muy grande, pero que les sirve incluso para poder cargar este autobús, este pequeño autobús, este minibús eléctrico, donde con un montón de plazas, aquí veis, pues solíamos realizar las excursiones por los observatorios, 4 kilómetros de itinerario entre lagunas, distintas lagunas, donde se pueden ver desde limícolas, anátidas, lagunas de diferente profundidad, y bueno, que se acercaban pues con este pequeño autobús, y te podías acercar lo que es hasta el mismísimo estuario, hasta la mismísima desembocadura, como estamos aquí, realizando una actividad sobre vegetación de marismas, que luego os voy a decir más. Recogimos plantas, hay millones y millones, plantas distintas, alicornias y demás, que incluso las utilizamos para hacernos una ensalada, que comimos todos, probamos todos los que estamos, y de verdad que estaba muy, muy, muy buena. Actividades, no sé cuántos observatorios había, pero bueno, observatorios preparados para poder ver de muy cerca a las aves. Os voy a decir también que, bueno, saqué un montón de fotos, pero ha habido una carpeta que la he borrado, entonces no os voy a poder enseñar, sobre todo las que saqué desde esos observatorios. He borrado desde la misma tarjeta creyendo que la había copiado, y pues me he quedado pues sin las fotos. Pero bueno, queda en la memoria, y yo tampoco soy así muy de fotos, o sea que os puedo enseñar pues algunas otras cosillas que vimos en el entorno. Nidales, o sea, cajas nido para lechuzas. Os comentaré que en una tarde, en un anochecer, hicimos un itinerario con el autobús eléctrico, no era anochecer, ya era de noche, y por la zona vimos cerca de unas, no sé si serían 15 lechuzas comunes, y... ¡ay! Ahora no me sale. Sí, y lechuzas campestres también, un montón de lechuzas campestres que salían hasta en las pistas. Las lechuzas comunes, por supuesto,
crían en estas cajas nido que las tienen diseminadas por toda la marisma y todo el entorno de lo que es Eboa. Y bueno, pues las lechuzas campestres pues están de migración en sus zonas de invernada, ¿no? Después de haber criado en el norte. Moritos por todos los lados en los observatorios, muy cerca. Esto está sacado con la cámara pequeña, o sea que imaginaros lo cerca que podían estar. Miles y miles de moritos, el cielo lleno de moritos, pero un espectáculo y un fenómeno chulísimo de estas aves. Mira, algunas de ellas anilladas, como se ve en esta imagen, en esta que está al vuelo. Me he dado cuenta ahora, que estaba anillada. Pues ya que ellos no suelen anillar muchos moritos, pero bueno, hay moritos que les vienen desde otras zonas, aunque ahora que estoy viendo, aquí hay otra que está anillada. Uy, pues mira, si no los anillan también, pues tienen bastantes, porque para sacar una foto y que en la foto haya dos anilladas y me haya dado cuenta ahora, pues tela. Pero miles de cada especie de aves. Esto que veis aquí, bueno, yo diría que es un cercetal, o sea, es un lugar, era un canal pequeño y estaba lleno de cercetas, miles de cercetas. Creo que en los recuentos que hacían nos comentaban que había cerca de no sé si eran 15.000, 20.000 cercetas. Entonces, pues bueno, pues estos son una pequeña parte, algunos miles de esas cercetas que estaban en ese lugar. Por supuesto, pues fotos como chulísimas de atardeceres con gaviotas reidoras, un montón de limícolas que no os voy a poder enseñar, pues no están. Pero bueno, os voy a enseñar de las actividades que realizamos. Actividades de anillamiento, o aquí, que nos acercamos a la actividad que Pedro Enríquez, que es el invitado que tuvimos aquí hace un mes, pues nos comentó ese anillamiento de aves acuáticas, sobre todo de anátidas, que realizan en Eboa. Lo suelen hacer con pateras. Pateras son unas trampas que se les coloca pues se colocan en los canales, cerca de las acequias y donde andan las anátidas, y donde pues tienen como unos laberintos que se pierden y pues se quedan dentro, y bueno, luego se capturan, se cogen y se procede con su anillamiento, ¿no? Es una verdadera pasada todo el montaje que tienen hecho aquí. Os voy a enseñar una de las pateras, no en la que nos metimos, pero bueno, estas son, para que os hagáis una idea, son zonas que están en la esquina de los humedales, que se suelen cebar a veces, y las aves entran por estas entradas que tienen, y una vez que están dentro, aquí no vuelven a encontrar lo que es la salida. Entonces, pues bueno, pues nos acercamos, tiene unas trampillas, y ahí, pues bueno, se realiza pues la captura y el anillamiento luego un poco más tarde de esos ejemplares. Os voy a decir que esta vez se capturaron sobre todo anátidas, pero tuvimos la gran sorpresa de ¡tatachán! Aquí está Pedro con este calamón que bueno, pues estuvo en la trampa, y la verdad que a mí, sobre todo, que era la primera vez que veía un calamón y que tenía un calamón en mano, pues me hizo una ilusión terrible. Un calamón chulísimo. Aquí le vemos a Sandra con el calamón una vez anillado. Tiene una anilla amarilla que ahora está tapado, pero para que os hagáis una idea de lo grande que es el ave, y las patas que tiene, que son surrealistas. Es una gozada, y el color, bueno, la cabeza es algo precioso. Bueno, a mí me hizo una ilusión terrible. Y por supuesto, pues luego procedimos lo que es al anillamiento de estas anátidas que capturamos. Aquí, en este caso, un ánade real. Daos cuenta que cada vez que anillaban, no esta vez, pero llegaban a anillar hasta 170 y pico ánades rabudos, cercetas, silbones y demás. O sea, un trabajo increíble que lo llevan a cabo Pedro Enríquez, Ana Galvez. Sí, Ana Galvez creo que es. No. Ay, se me ha olvidado el apellido. Y bueno, y Mauro y Hilario, 3 personas que estaban trabajando allí en el sitio. Y por supuesto, pues anillando también especies más pequeñas como
este estornino pinto, que para ellos era, no os voy a decir una rareza, pero por lo menos sí algo no habitual. Tienen muchísimos estorninos negros, pero pocos pintos, solo por supuesto en invernada, y les hizo una ilusión terrible, aunque aquí pues los veamos muy a menudo y prácticamente todos los días, pues allí pues tampoco eran tan habituales, cosa que me alegró porque lo que para ellos es habitual o no es habitual como un estornino, pues para nosotros tampoco nos suele ser muy habitual, pues todos los tipos de currucas, por ejemplo esta curruca cabecinegra. Esta curruca cabecinegra, chimbo bulubalza, preciosa, este macho, adulto, con este ojo tan rojo. Mira, os podía poner, ay, mira, para otra vez, quizás va en un reto, ay, no sé para qué lo he dicho, pero podía echar esta foto en un reto, aunque lo hubierais acertado. Vamos, ti-ta. Mira, igual que nos dice Mari Carmen, ¿no?, que en Cádiz, pues estorninos pintos, pues hay muy pocos. Pues lo mismo, un lujazo para ellos, para mí también un lujazo el poder disfrutar de, porque estaban contentos que en esa jornada de anillamiento, pues cayó un estornino pinto. Y para mí, contentísimo de tener en mano, pues esta curruca cabecinegra, que para mí es un verdadero lujo. Más cosas. Visitas que realizamos al estuario para ver, pues la gente cómo pesca. Bueno, todo un montón de actividades que realizamos. Por supuesto, pasear por Vilafranca de Xiria. Es un pueblo que tienen cerca, que, bueno, es una gozada, un estilo portugués en la parte vieja, pues con todos estos azulejos, con todos estos mosaicos creados de azulejos pintados a manos, la gran mayoría, y aquí, por ejemplo, pues la Plaza del Mercado, con estas imágenes increíbles. Eso sí, un tiempo brutal, 25 graditos y todos en mangas de camiseta. Y luego, pues vuelta para aquí. Sí. Y bueno, y por supuesto que también en un barco típico de allí nos montamos para realizar un itinerario por el estuario del Tajo, que bueno, bastante curioso, porque os voy a decir la verdad, hay un paisaje brutal en lo que es todas las marismas, sí, pero luego pues lo que es toda la zona del estuario, toda la desembocadura cerca de Portugal, pues es un poco industrial, también lo tengo que decir, tampoco es un paisaje idílico, cubierto de bosques, marismas, playas espléndidas, no, es una zona industrial, tiene sus empresas, tiene sus cementeras, pero eso sí, alberga una vida increíble y sobre todo pues está gestionado de una manera brutal por esta compañía Las Leixerias, que bueno, pues por ejemplo, pues aquí estamos, esta es Andrea, otra de las participantes de allí, otra de las coordinadoras de EVOA, y pues bueno, que estamos aquí en este barco pues realizando un itinerario por el estuario y pues observando pues cómo gestiona la vegetación de esas marismas, ¿no?, con caballos, sobre todo. Y bueno, pues lo que os he comentado, pues ese paisaje que aquí en Urdaibai a mí se me suele hacer muy, muy duro, quizás, ¿no?, el poder verlo así, pero que bueno, que en cualquier estuario, como en el Labra, pues hasta hace bien poco y hasta ahora mismo también, pues hay un estado de Altos Hornos, y aquí, pues bueno, pues estaba esta cementera, pero no por eso pues dejaba de dejarnos con aves que incluso se paraban en la cementera, y aquí podemos ver pues a un aguilucho lagunero que pues volaba pues cerquísima de la cementera. También patrimonio cultural y arquitectónico, iglesias en la mitad de la nada, iglesias con una altura increíble en plena marisma, que tampoco entendíamos por qué las construían ahí, ¿no? Porque decíamos, pues si no hay ni un pueblo al lado. Y bueno, pues la razón era que son iglesias del siglo XVIII que se construían en la mitad de los arrozales donde iba a trabajar la gente, y
sobre todo servían como refugio sobre todo cuando había inundaciones que se solían dar y toda la zona se anegaba y pillaba a la gente pues con lo que llevaba y por supuesto no era como ahora, ¿no? Entonces se solían acercar a la iglesia, que era el refugio para ellos, y estas iglesias en altura, para que no se inundaran, solían tener unos silos, solían tener unos almacenes, sobre todo de grano, para aprovisionarse, pues para estos casos, ¿no? Para aprovisionarse de alimentos y que esas inundaciones, pues todo lo que duraran, la gente que estaba trabajando en el entorno pudiera sobrevivir pues en esas circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, era la causa de la que te encontrabas pues iglesias perdidas en la nada, ¿no? O sea, bastante, a mí me resultó muy curioso. Por supuesto, cerca de las casas, cerca de los pueblos, ¡buah! Águilas pescadoras. Águilas pescadoras por todos los lados. Pues no sé, en el itinerario que hicimos, pues veríamos, yo creo que cerca de 20 águilas pescadoras, algunas de ellas muy cerca, con estos muebles que como aquí, o lisas, o allí le llamaban tañas, o sea, que pescaban ahí en el estuario, ¿no? Y pues bueno, pues esa ilusión de poder ver, pues águilas pescadoras también, pues en el oeste, ¿no? De la península, ¿no? Pues que te hace ilusión. A veces pensando incluso a ver si alguna de nuestras pescadoras anilladas pues estaría por la zona, ¿no? De todo. En los márgenes del río, o sea, en los márgenes del estuario, un poco aves de todo tipo, una gozada, algunas que se camuflaban increíble, como estas garcillas cangrejeras, que estaban por todos los lados, y casi no nos dábamos cuenta, ¿eh? Y camufladísimas con esas piedras y con ese carrizo que había, ¿no? Y bueno, y ya para ir terminando, ¿no? Pues y esas imágenes, todos los atardeceres preciosos, todas las puestas de sol preciosas, eso sí, sin nubes, pero preciosas, y con esos bandos, en este caso de espátulas, pues que iban surcando el cielo, ¿no? Hacia sus zonas, hacia sus dormideros, que estaban en el interior de lo que es el estuario. Espátulas, pues que se dirigían, pues hacia sus zonas de descanso. Y aquí, pues más o menos lo que os he podido rescatar de lo que no he perdido de los archivos de BOA. No sé, me imagino que os habrá gustado y os habré dejado los dientes largos para que en un futuro os vayáis acercando hacia este centro y hacia este humedal de verdad interesante, y para la gente que os gusta la fotografía podéis alucinar con paciencia lo que podéis hacer en esa zona. Yo, a todos los que nos estáis escuchando, o sea, de verdad que os aconsejo acercaros a este centro, que es una verdadera maravilla. Y si hacéis una cuadrillita para ir, pues... Ay, me cuesta porque andamos liados a tope, pero bueno, son desde aquí, desde Guernica, 8 horas y media. Y que si te lo haces ahí en 2 etapas, es una gozada. Porque yo, la verdad sea dicha, hice una paradita en este lugar. Sé que habrá gente que os sonará, pues porque la primera paradita que hice para ir allí, y luego a la vuelta también, pues fue en los Arribes del Duero, en la provincia de Salamanca, justo con frontera con Portugal, cerca de Lumbrales, en Aigal de los Aceiteros, que es este lugar en el que estáis viendo, que es un sitio increíble. Aquí veis en dónde estuve, ahí está, ahí al fondo se ve mi furgoneta, y ahí veis el mirador del Púlpito de las Monjas, en las Arribes. De verdad que merece la pena. Sé que algunos de vosotros, pues quizás me mataríais o os enfadaríais conmigo si os digo que he pasado pues cerca de donde vivís, pero no me ha sido posible parar. De verdad que la siguiente vez voy a ir con más tiempo y pararé. Pero bueno, he pasado por Cáceres, por Monfragüe, o sea que Robe, Moisés, Juan, ya me podéis perdonar por no haber pegado un toque, aunque sea para tomar un café, pero me ha sido imposible. Pero os prometo que la siguiente vez, ahí
pues qué paro, ¿eh? Y por Ciudad Rodrigo, por supuesto, Iker. Pasé por Ciudad Rodrigo, entré en Portugal, por más o menos por esa zona. Y la verdad que merece la pena, y sobre todo para disfrutar también, no solo de Portugal, también de estas dehesas y de estos lugares preciosos que hay dentro de la península, sobre todo en la provincia de Salamanca, Extremadura, bueno, que es una Palencia, Valladolid, bueno, por todas las zonas que merece la pena parar. La pena que no tenemos más vacaciones y que no tenemos más tiempo libre, si no, me pasaría todo el día por esas zonas. Y bueno, pues después de haberos dejado todos los dientes largos, pues bueno, ahora toca... Uy, me estoy hoy alargando... Tela marinera. Pues ahora toca lo que es el reto. El reto, que... A ver, un segundo... Que me arreglo aquí. A ver. Ando un poco pez. Esto de... Ay, mira, voy a tener que empezar a hacer todos los días, porque si no... ¿Qué va? Aquí está. El reto de la última vez. Ay, cachis la porra. Ahora lo tengo que hacer así. Y tengo que hacerlo así. Vale. Súper fácil. A ver. Yo ya he apuntado a algunas gentes que habéis mandado por el correo electrónico. Y bueno, por ejemplo, Ana, tú sí que has mandado. Ya te tengo apuntada aquí. Y por supuesto, os voy a dar muy poquito tiempo, muy poquito tiempo para decirme de qué ave se trata. Y ya sé que todo el mundo lo sabéis, o sea que venga, 10 minutitos, o 10 segunditos para que vayáis escribiendo de qué ave se trata. Os voy a pasar también al Telegram para que lo veáis en el Telegram. Uy. Oye, creo que hay consenso con lechuza común. Una corucha en galego y una oliva, creo que es, ¿no? En catalán. Ontzuria, euskeraz. A ver, yo estoy apuntando todo, Qué difícil está hoy. Tito Alba. A ver. Una oliva. Joder. Que no tengo sitio para apuntar. En portugués era Caruxa das Torres. Unanimidad. Likagarren, buo sí, pero buo, ¿qué buo? Ontza, bai, baina, ze ontza, venga. Felicidades, es un musol, pero no es un musol. Olatzek diño, ontza zuria. Olatzazpe. Unanimidad. A ver, me cachis la porra, pero si todavía hay bastantes más. Va. Y todavía me faltan las del chat. Un segundo. Una camiseta para cada uno. Buah, y no lo hacemos ni para nada. A ver. Voy a mirar los del chat. Me cachis la porra. Todo lo que hay aquí. Nos escriben desde Santander. Bueno, Gotzone.
Bueno, no voy a decir que no. Aitor, hay que responder aquí, en el chat. Tú puedes responder en el chat. Bueno, no me entra más. Bueno, ya está. Os voy a decir y os voy a enseñar que... Bueno, ya he apuntado también los de... Ay, no, si me queda un montón. Wait. A ver, que tengo que darle la vuelta. Nimue, Juan Castel, Margarita, Pancho, Lechuza, Aitor, también. Pues mira, nos dice aquí en el chat Juan Castel que para el que falle premio, pero no, vamos a hacer como siempre y podéis flipar. Espera, y ahí no queda, ¿eh? Aquí he apuntado todos los que habéis mandado, pero es que aquí también he tenido que apuntar otros 4. Entonces, a ver, venga, necesito un número del Batbi, Irulau, Bos, Seisas, Bisos, Tidros, Tío, Venga, Mairo, Malo. Se me sabe, Bisos, Tidros, Tío, Villataba, a ver, 32, 33 acertantes. A ver, que hay otro más, de última hora. 33 acertantes. Entonces, a ver. Tic-tac, tic-tac. Venga, José, ya que ganaste tú la última vez, pues a ver si nos dices un número del 0 al 35. Venga. Esperamos a que José nos diga el número. Hay un montón, ¿eh? Gaur agian euskerazko emanaldia ez dakit egiteko denborarik izango dudan, zen luzatu naiz pila bat. Zin dagizuete, egingo dudala bat bakarrik euskeraz denontzako, ¡Hala, venga! No, a mi huerta a acabar no. Nos dice a ver que bueno, que podéis acercaros a echarme una mano a la huerta, pero no. José nos dice 30, joder, tengo que contar, Bueno, pero tengo que hacer una raya en la mitad, porque si no, siempre queda mal. Venga, voy a hacer aquí una raya, no sé dónde voy a hacer. Bat, bi, iru, lau, bost, 6, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, maika, mabi, amairu, amalo, amabost, amasei, amazazpi, amazortzi, meretzi, hogei, gota bat, gota bi, gota iru, gota lau, gota bost, gota sei, gota zazpi, gota zortzi, gota bederatzi, hogeita hamar. Creo que es una persona que no la ha tocado nunca, pero es que no sé si ha sido en el chat del YouTube o en el Telegram. Chan, creo que ha sido... Sí, creo que ha sido en el Telegram. Sí. Bueno, creo, A ver. Chan, bai. Bai, Telegramen. En Telegram. Pues Chan, badakizu. Esta vez te llevas el regalo. Edo zuk eramaten duzu oparia. Mándanos tu dirección de correo a urdaibai@bercenter.org, bidali correo horretara eta nik hemendik bidaliko dizut opari bat. Manda también la talla de camiseta que usas normalmente, ¿vale? Y bueno, creo que hoy hemos batido récord de acertantes. Nunca creo que he apuntado tantos, o sea que para la siguiente más. Y ahora va el reto para la semana que viene. Ahí va. Esta vez voy a poner una parte difícil no, una parte distinta, pero muy fácil de este animal. Venga, erakutsiko dizuet. Está tirado. Ordoa. Ahí está.
aquí tenéis al reto... No, la curruca no, que el otro día estuve hablando de lechuzas y puse la lechuza, porque estoy hablando de gagrópilas. Pero esta vez, aquí tenéis esto, y a ver si me decís de qué ave se trata. Os voy a pasar también al Telegram. Lo que no puedes hacer es... Ay, ma, parcato. Lo que no puedes pasarlo por el chat del YouTube, porque no deja mandar. Pero bueno, si la gente que estáis en el YouTube también, si podéis acceder por Telegram a Urdaibai Webcam, vais a ver ahí el reto de esta semana. Y bueno, y yo esta vez sí que os voy a decir Geruarte eta datorren astera arte, porque tengo que irme. Y la semana que viene, de verdad, o sea, voy a coger un día y voy a hacer un día solo en euskera y otro día todo en castellano, porque si no, nunca al final termino haciendo en euskera. O sea que ir pensando esto, que es súper fácil. Este reto que estáis viendo aquí es una pata, no es de dinosaurio. Bueno, sí, yo diría que es de dinosaurio, porque ya que las aves para mí son dinosaurios. O sea que... Aquí está la pata de este pollo, según dice Alberto. Pues a ver de qué pollo se trata. O sea que ya sabéis. Ánimo, eta datorren astean, nik uste dut berriz elkarri ikusiko dugula. La semana que viene nos veremos otra vez, todas y todos, en este directo. Espero que nos acompañe. Ah, y una cosa, antes de que se me olvide. Un montón de entrada durante 2 semanas, llevamos con una entrada bastante potente de aves del norte. Es una gozada el poder ver los zorzales reales, Durdulac, que están por aquí, por el centro, están, bueno, por los manzanos del entorno, y bueno, se están dejando fotografiar de una manera chulísima. Pinzones reales, está petado de pinzones reales, se acercan al comedero algunos, bueno, Lúganos, Tariñac, Neguchontac, o sea, ha habido una entrada bastante chula de aves invernantes, cosas que no habíamos visto desde hace un par de años o más. O sea que os animo a que os acerquéis pues, a zonas donde prácticamente podáis ver este tipo de aves, porque se están dejando ver y querer. O sea que todavía nos faltan los alirrojos, que yo no los he visto, pero me imagino que también estarán cerca, los zorzales alirrojos. Y lo dicho, aprovechar esta semana, que aunque haga mal tiempo, las aves están ahí y nos están esperando. O sea que salir cámara en mano o prismáticos en mano o sin más a dar una vuelta y disfrutar de este mundo que es una gozada. Musu handi bat danori eta datorren astera arte.